Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas. ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. ¿Alguna vez te han insistido en que pruebes cierto producto milagroso porque supuestamente a la prima de tu amigo le sirvió para curar 1001 enfermedades? Pues en el pie, digamos que hay un mapa en el cual cada órgano está reflejado. Entonces, digamos que la zona más potente para tratar el mayor número de patologías a la vez sería el pie. Quizás no han llegado a ese extremo de recomendarte pseudociencias como la reflexología podal, la desintoxicación iónica o la terapia ortomolecular, pero seguro te ha tocado escuchar interpretaciones exageradas de X investigación. El amor cura desde una forma científicamente comprobada. Mira, hace como 4 o 5 años se hizo un estudio de estos de resonancia, todos sofisticados. En el ámbito de la salud, los engaños también abundan y son un negocio muy lucrativo. La revista Pesquisa Javeriana señala que tan solo el fraude de los disque tratamientos con imanes rebasa cada año a nivel mundial los $1,000 millones en ganancias. Al final lo que están haciendo es sacarte a ti el dinero, adoctrinándote en su ideario y finalmente lo mejor que te puede pasar es que te estafan el dinero y lo peor es que te mueras. Cuando se trata de nuestra salud, no basta con creer que algo funciona, hay que demostrarlo. Y para eso está la ciencia. Me llamo Mariana León, soy editora de contenidos de la plataforma de divulgación Tech Science del TEC de Monterrey y te doy la bienvenida al podcast Historias para Mentes Curiosas. En este episodio caminaremos paso a paso el proceso con el que los investigadores validan su trabajo. Explicaremos por qué sus resultados son confiables y te ofreceremos algunos consejos que pueden ayudarte a detectar esa evidencia para orientar tus decisiones. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Historias para mentes curiosas. La ciencia, al igual que el arte, la religión o la filosofía, busca darle sentido a lo que nos rodea. Sin embargo, lo que la distingue es el modo en que cumple ese propósito. Habla el doctor Jorge Valdés, cirujano oftalmólogo en el sistema Tech Salud, editor científico de Tech Science y líder del grupo de investigación de terapias avanzadas en oftalmología y ciencias visuales del TEC de Monterrey. La ciencia, vista como esta disciplina que nos permite conocer mejor la realidad o los fenómenos que ocurren en el mundo, ha ido desarrollando una metodología. También está la concepción de la ciencia como el acúmulo de justamente esos conocimientos y va generando información. No tenemos mucho tiempo, mucha historia siendo verdaderamente científicos. Yo diría, de algunos cientos de años en el gran y largo recorrer de la humanidad. Fíjate en qué tan reciente es la ciencia. De acuerdo con el Instituto Smithsoniano, nuestra especie, Homo sapiens sapiens, se originó en África hace 300,000 años. La primera manifestación de pensamiento mágico religioso, llamada animismo, tiene más de 60,000 años de historia. Y lo que hoy denominamos filosofía emergió en Grecia alrededor del siglo VI antes de la Era Común. 1500 años después, durante la Edad de Oro del Islam, nació el físico musulmán Alhazen. Él suele ser considerado el primer científico moderno, aunque este término no apareció sino hasta 1834. Hay preguntas contestables por la ciencia y hay otras que no. En general, la ciencia va orientada a preguntas muy concretas en las que hay una factibilidad, una posibilidad de ser resueltas con los medios naturales. Está dentro de lo natural, no dentro de lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, los fenómenos que atiende la ciencia, o sea, los de nuestra realidad. A grandes rasgos, los científicos plantean una pregunta inicial de investigación y luego construyen una hipótesis. Sí, es decir, yo pienso que la respuesta a esta pregunta es esta, ¿sí? Y eso es la hipótesis. Y la ciencia entonces hace después lo contrario. Es lo que llamamos la hipótesis nula. Eso que dije que es la explicación, lo convierto en, esto no es la explicación. Y la ciencia lo que va a tratar es de desprobar eso.
Cuando no puedo desprobar, acepto que mi hipótesis es la verdadera. Supongamos que tú te dedicas a la ciencia y alguien te asigna una misión: probar que quienes toman café tienen un mayor rendimiento laboral. Para ello, decides organizar a los trabajadores de una oficina en 2 grupos: los que acostumbran beber café y los que lo evitan. Según tu hipótesis, el primer grupo será más productivo, pero la hipótesis nula dirá que ambos presentan el mismo desempeño. Si tú logras descartar la igualdad que propone la hipótesis nula, entonces puedes asumir que existe una relación positiva entre tomar café y rendir más en el trabajo. Esta lógica de desprobar lo que no se piensa en lugar de probar lo que sí se piensa es uno de los rasgos que le da solidez a la ciencia. Ya que se hizo la metodología para probar o desprobar, se sujeta al análisis estadístico para intentar descartar el azar. Nunca lo puedes descartar totalmente, esto es importante, pero se llega a grados donde es muy poca la probabilidad de que eso ocurra. Funcionamos en un paradigma probabilístico. Otra característica propia de la ciencia es que se cuece a fuego lento. Así pasó con la píldora anticonceptiva. Desde que en México se descubriera cómo sintetizar su principio activo hasta que fue aprobado para su uso en Estados Unidos, este producto emblemático tardó 9 años en desarrollarse. Claro que hay veces que se puede avanzar más rápido, más recursos, situaciones de emergencia como durante las pandemias. Fue lo que sucedió con las vacunas contra COVID-19. ¿Te acuerdas? Los primeros casos de esta enfermedad se reportaron en diciembre de 2019 y justo un año después arrancaron las campañas de vacunación en diversos países. Pero había ya trabajo hecho, ¿eh? La gente cree que de un día para otro se buscó salir con una vacuna. No, había mucho trabajo detrás, mucha ciencia básica, mucha ciencia translacional. La tecnología de vector vírico de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, se usa desde 1972 y la idea detrás de las opciones de Pfizer y Moderna para generar una respuesta inmune con ARN mensajero se remonta a 1998. Además de levantar sus aportaciones sobre hombros de gigantes, la ciencia es replicable. No soy yo solo el que dice eso, sino luego otro colega de Suecia hace el experimento y dice, oye, no me salió como tú dices que sale. Otro en Shanghái lo hace o en Sao Paulo. Y entonces se va construyendo ese conocimiento para aceptar algo como válido. Es cierto que a veces la ciencia da saltos enormes gracias a un hallazgo fortuito, como el de la penicilina. No obstante, su éxito depende más de una serie de etapas cautelosas. La investigación en ciencia de la salud y medicina tiene algunos planteamientos que la hacen muy sui generis comparado con el resto de la ciencia. Porque hay que transitar justamente del método científico al método clínico, que es el que nos permite atender pacientes. Pero vamos a decir que de entrada nuestra aproximación es la ciencia con el método científico, pero aplicado a ciencias de la salud o a medicina. Y aquí es muy importante cómo vamos estableciendo algo que pueda ser considerado verdadero y confiable para que eventualmente lo podamos utilizar para diagnosticar enfermedades o para tratar enfermedades. El punto de partida de ese ir y venir es la investigación básica. Cuando vemos un problema de salud, vamos a buscar los principios para explicar ese problema de salud primero. Y así supimos que estábamos hechos de células, que estas células tenían diferentes funciones y fuimos entendiendo la fisiología. De lo más tardío fue entender el sistema nervioso, que era hecho por neuronas, porque se pensaba que era una especie como de plasma no definido, un espíritu. La motivación de esta faceta de la ciencia es una mera curiosidad por lo desconocido y a menudo se lleva a cabo sin buscar un uso práctico de sus descubrimientos. Cuando queremos tratar, entonces empezamos a hacer investigación translacional. Es decir, ese conocimiento básico lo tenemos que convertir en algo que nos sirva para 2 propósitos fundamentales: diagnosticar, y esto es saber qué enfermedad tiene y curar. En el TEC de Monterrey, Jorge Valdés y sus colaboradores hacen ciencia translacional. Uno de sus proyectos de investigación pretende fabricar córneas en laboratorio y trasplantarlas a quienes sufren ceguera por un daño en esta estructura. Y ahí empezamos a hacer pruebas in vitro, se llama. Es decir, tomo las células, ¿sí? Las veo cómo funcionan, si las puedo diferenciar. Y entonces tengo que ver cómo logro que se reproduzcan estas células.
hay un problema de escasez de donaciones de córnea, entonces estamos produciendo córneas, ¿no? Pero para poder tener esas córneas, tenemos que entender cómo funcionan, cómo se replican las células y hacer lo pertinente para tenerlas, ¿no? Todo esto lo podemos englobar, y esto es importante que el público lo entienda, en investigación preclínica. Como su nombre lo indica, el objetivo de este tipo de investigación es trasladar los avances científicos a la práctica médica, con el objetivo de mejorar la salud humana. El sistema que dirige Jorge Valdés consiste en extraer un puñado de células oculares, multiplicarlas en cajas de Petri y acomodarlas en una membrana de colágeno sintético. Lo que se obtiene es un tejido semejante a una córnea sana, con el cual han conseguido devolver la vista a varios conejos como parte de sus experimentos. Uno de nuestros grandes aliados para hacer investigación han sido los modelos animales, para pasar después, y aquí entramos a la siguiente fase, que es la investigación clínica, la investigación en personas. Pero no crean que se hace así de golpe, tenemos que probar primero en todos estos modelos preclínicos y luego la primera fase es probar que no hace daño. O como dicen las abuelitas, hay que garantizar que el remedio no sea peor que la enfermedad, y llegar a este punto no es tarea sencilla. El sitio web informativo Understanding Animal Research advierte que por cada 100 iniciativas que alcanzan la fase de pruebas en animales, otras 5,000 fueron descartadas en el camino, y menos del 30% pasarán los criterios de seguridad en humanos. Y aquí entra la parte muy interesante. Probar que es mejor que lo que tenemos o que es mejor que el efecto placebo. El efecto placebo es muy interesante porque el público lo ha experimentado pero no lo conoce. Es la típica de que me tomé esto y me siento mejor. 1,000 habitantes. Les digo, el agua les va a quitar la tos, ¿sí? Sí hay un efecto que evidentemente humedece, pero hay un efecto placebo, ¿sí? Que usualmente es en el 30-40% de la población va a mejorar. Los expertos todavía ignoran mucho acerca de este fenómeno. Podría deberse a que las expectativas del paciente detonan una reacción neurológica compleja en la que se liberan neurotransmisores como dopamina y endorfinas que producen una sensación de bienestar. Pero, ojo, eso no significa que el efecto placebo cure o elimine una enfermedad. Lo más probable es que solo actúe sobre síntomas modulados por el cerebro, como el dolor. Entonces, por eso el agua mejora, el té de mi tía Chole, ¿sí? La pulsera biomagnética, los cuarzos, la limpia con varas de pirul, en fin, todo eso tiene efecto placebo. Lo que a nosotros nos interesa no es el efecto placebo, es el efecto terapéutico. Y por eso se usan grupos control. A uno le damos algo para que produzca el efecto placebo y lo medimos a un grupo, y a otro le damos el medicamento. Esos son los famosos ensayos clínicos aleatorizados que las instancias regulatorias como la FDA en Estados Unidos o la COFEPRIS en México exigen para avalar un fármaco, una terapia o una vacuna. Sin embargo, la autorización es imposible si los científicos no dan a conocer previamente sus resultados, lo cual representa toda una odisea que exploraremos al volver de la pausa. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas y ha llegado el momento de contarte cómo es que los investigadores revelan sus hallazgos. Las revistas científicas, que es donde se publican nuestros resultados, son órganos especializados que tienen al juicio de los pares, el de los iguales, ¿sí? Donde dicen, oye, tu metodología está mal, tus registros están mal, no seguiste una metodología que puedas decir eso que estás diciendo. Te voy a presentar a la doctora Ilse Valtierra. Ella es editora senior en el área de cáncer de Nature Communications, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Hay mucha presión para todas las investigadoras e investigadores de publicar todo lo que se pueda.
Entonces es una especie de carrera entre colegas de la misma área, de ver quién publica los resultados más emocionantes primero, y con base en ello se pueden obtener o no oportunidades de financiación o oportunidades de progresión laboral, etc. Los papers, o como decimos en español, los artículos científicos, constituyen la moneda de cambio global en esas transacciones. El doctor Cristiano Matricardi, editor senior de Nature Communications en el área de óptica, nos aclaró qué es con exactitud un paper. Esencialmente es el medio que utilizas para divulgar de manera científica y a alto nivel tu ciencia. O sea, un paper no es para todos. Un paper en óptica no es para que lo lea todo el mundo. Un paper en óptica es para que lo lean las personas que trabajan en ese campo. No tienen que leerlo 2 millones de personas. Tienen que leerlo y entenderlo las personas que trabajan en ese campo. Por tal razón, los papers también son un mecanismo de control de calidad de las investigaciones. Yo soy un científico, me pongo una pregunta e intento con pensamiento científico resolver dudas siguiendo estas reglas, estas líneas lógicas y racionales dictadas por la ciencia. Y una vez que encuentro una respuesta que sea clara, que tenga un significado científico fuerte, que no sea cosas que te has inventado, ¿vale? Cuando tienes esto, vas a escribir lo que se llama un manuscrito. Ahí, los científicos narran con lujo de detalles y en un lenguaje muy especializado por qué emprendieron la respectiva investigación, cómo la elaboraron, qué encontraron, cuál es la importancia de sus resultados y hacia dónde pueden ir futuros estudios. Esos textos son los que llegan a las manos de editores científicos como Cristiano Matricardi e Ilse Valtierra. Lo que hacemos es recibir papers y leerlos, hacer un report, discutirlo con el team de editorial que tenemos en óptica, por ejemplo, es mi campo, y vamos a tomar una decisión si enviarlo a una revisión entre pares o si rechazarlo porque no llega a las líneas editoriales de una revista. Lo que se busca cuando llega un artículo de investigación en la revista es compararlo con cómo está el estado del arte de la investigación en el área específica. Es decir, por ejemplo, yendo a mi tema de genómica de cáncer, si llega un artículo que hace un análisis genómico de algún tipo de cáncer en el que tal vez no se han hecho estos análisis específicos antes, pues representa un descubrimiento, un análisis novedoso, por ejemplo. Pero la novedad no es lo único en juego. También hay factores en los cuales, por ejemplo, queremos promover que se haga más investigación en cierta población no representada o en alguna enfermedad muy importante o enfermedad pediátrica, por ejemplo, o en algún organismo que está en peligro de extinción o cosas así. Diversos factores juegan un papel importante dentro de cómo se evalúa cada artículo. El paper que supera este filtro editorial pasa entonces al escrutinio técnico. Es donde contamos con la ayuda de revisores y revisoras, que por lo general son investigadoras e investigadores que son activos en el área y que dominan un tema bastante bien, que tienen un conocimiento bastante profundo del área y que pueden evaluar bien cuáles son los posibles problemas o la calidad de la investigación y las conclusiones. Jorge Valdés ha revisado trabajos de sus colegas y así describe el proceso. Lo hacemos de manera anónima, ni el que me lo mandó sabe, ni yo sé quién lo mandó, ¿sí? Se busca hacer este enmascaramiento para que no haya, hombre, me cae gordo, me cae mal, es de una institución rival o lo que sea. Entonces revisamos y ahí, de una buena proporción, se regresan al autor con corrección. A veces se rechazan por completo, tenemos varias opciones. Rechazar, ¿por qué? Porque la metodología es mala, deficiente, más allá de que pueda ser mejorada. Las conclusiones no son las que muestran los datos y los datos a lo mejor están mal. Otras veces el artículo es aceptado siempre y cuando se le apliquen un conjunto de correcciones. Una vez que los artículos pasan el proceso de revisión por pares, entonces también como editores llevamos el proceso de publicación, donde
junto con los autores trabajamos en cambios finales que dejen al artículo en mejor forma o que ayuden a que se cumplan con ciertos de nuestros criterios y parámetros editoriales. Y entonces al final contribuimos a que el artículo en cuestión sea publicado en la revista. De acuerdo con el portal Paper Science, la odisea de un paper, desde que llegue en forma de manuscrito hasta que se publica, tarda entre 6 meses y 2 años. Pero si crees que la historia acaba ahí, estás muy equivocado. Una vez que tú sacas tu trabajo, lo publicas, esto está para toda la comunidad. Y toda la comunidad empieza a reproducirlo y esto. Si encuentran unas cosas que no están hechas bien, pueden hacer una cosa que se llama Master Arising. Es un paper, un paper que dice que lo que está publicado no es verdad. El artículo vuelve a estar bajo la lupa, esta vez, para determinar si hubo o no alguna intención de engañar. En casos donde hay un error bastante serio, por ejemplo, debido a una acción antiética, falsificación de datos o incluso un error que fuera honesto pero que realmente hace que las conclusiones no se sostengan, entonces se puede retraer el artículo. Hay casos donde quizá el error es menos grave y donde no hay, digamos, una motivación antiética para que ocurriera el error. En ese caso también se puede hacer una corrección del artículo. Esto es en casos donde los errores no afectan completamente a las conclusiones finales. La ciencia también se equivoca, pero eso no la descalifica. Al contrario, la hace más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene todos estos mecanismos. Es una comunidad de gente normal, de todos los grados académicos, que puede opinar sobre lo que está ahí y hacer las críticas sobre lo que está ahí. Lo mejor de todo es quienes no somos científicos también podemos aprender a identificar la investigación de calidad. Por eso, luego de la pausa, te diré en qué debes fijarte para tomar decisiones, sobre todo de salud, basadas en evidencia. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Continuamos en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. A lo largo de este episodio hemos escuchado acerca del difícil recorrido que las ideas, las terapias y los tratamientos deben completar para que se les considere prácticas médicas validadas por la ciencia. Ahora nos toca darte 5 consejos para que tú puedas decidir a qué productos, medicamentos y tecnologías les confiarías tu salud y por ende tu vida. Primero, toma en cuenta que las anécdotas no son evidencia suficiente. Todo el mundo tiene una tía, un familiar, un primo, un amigo que le ha funcionado los cuarzos, la pulsera, la homeopatía, la meditación, el reiki, el otro. Hay miles, ¿sí? Lo que hacemos los clínicos es tratar de probar eso, ¿sí? Para tener mucho más certeza y saber en dónde sí funciona y no funciona. ¿En qué padecimiento específico? Porque no se va a decir, sirve para el riñón. Si el riñón tiene más de 200 enfermedades, ¿en cuál de las enfermedades funciona ese remedio que tú dices? Segundo, evita creerle a una sola fuente. Es muy común decir, es que el médico tal. Con absoluto respeto a mi profesión y a mis colegas, el que sea médico no es suficiente. Un médico educamos nosotros y usamos evidencia, ¿sí? Si educamos a los pacientes, en el sentido que les transferimos información para una mejor decisión sobre su salud, lo hacemos en base científica. Pero sí hay algunos de nosotros que hacen también proclamas milagrosas, ¿eh? Entonces hay que tener esta precaución. Tercero, duda de la etiqueta científicamente comprobado o de las menciones a estudios incógnitos. Tiene que decir, esto lo ha dicho la ciencia y está comprobado por X miembros de la comunidad científica de este campo. Y siempre es una probabilidad, porque claramente habrá X miembros que dicen, no estamos de acuerdo. Pero claramente, si una cosa te la dice la entera comunidad científica de miles de personas que no tienen conflicto de interés, oye, esto es así, entonces sí que yo lo creo más, ¿sabes? Cuarto,
Indaga en quién está detrás de la información que consultas. Todos, por ejemplo, aquí en Tecnológico Monterrey, los investigadores tenemos una página y ahí lo que vemos ahí es la evidencia. Oye, ha estado haciendo artículos 10 años, 5 años, o sea, no tiene artículos sobre eso que está diciendo. Pero lo que hacen estos sitios, los académicos, los sitios autorizados, es procesar esa información y ponerla a la exposición de público. Y 5, recuerda que la ciencia jamás se presentará como una verdad escrita en piedra. La verdad científica, lo que decimos es que lo más probable es que sea esto, lo más probable. Todavía le dejamos un pequeñito espacio al azar. Y esto es muy importante porque esta es una verdadera mentalidad científica. La mentalidad científica es mutante, adapta, cambia, va aceptando nuevas verdades. No son verdades absolutas para toda la eternidad, ¿sí? Sino que conforme avanzamos el conocimiento vamos mejorando. Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Agradecemos a Jorge Valdés, médico investigador y editor científico de Tech Science, y Ilse Valtierra y Cristiano Batricardi, editores científicos de Nature Communications, por habernos compartido su perspectiva sobre el tema de hoy. Si te gustó el podcast, califícalo con 5 estrellas y compártelo para ayudarnos a esparcir la cultura del conocimiento y combatir la desinformación y las pseudociencias. En este episodio participaron Daniel Melchor con las entrevistas, Carmina de la Luz con la redacción del guión, Karina Rodríguez fue nuestra editora y Orlando Oliveros se encargó de la producción y la dirección de voz. Yo soy Mariana León, muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos la próxima vez. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado que tienes ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Hola, soy Pepe Escamilla y te invito a EduTrends, un podcast en inglés sobre cómo la tecnología, la innovación y las nuevas pedagogías transforman la educación del presente y del futuro. EduTrends es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.